Todos, ¿cómo están? Les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están observando la pantalla, por favor? Ya se ve. Ya, gracias. Mire, la asistencia, por favor, entren al aula virtual. En el bloque principal dice curso RECU. Ahí está la asistencia que tienen que registrar en esta semana. Por favor, todos ingresen a registrar la asistencia en el aula virtual, en el bloque que le estoy compartiendo, curso RECU, y ahí aparece asistencia. Por favor, entrar y registrar la asistencia. Los que vayan terminando, por favor, alcen la mano en el team. Adicional a esto, voy a correr lista. Atención, por favor. Agualsaca, no bajen la mano, por favor. Agualsaca, no se encuentra. Falta. Andy. Andy tampoco se encuentra. Falta. Arboleda. Presente. Ok. Bonilla. Presente, Inge. Ok. Bravo. Presente, profe. Ok. Caiza. Caiza. No se encuentra. Falta. Caizaguano. Caizaguano. No se encuentra. Falta. Cherres. Presente, Inge. Ok. Chihuano. Presente, Inge. Ok. Colcha. Presente. Ok. Coro. Coro. No se encuentra. Falta. Escudero. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Ok. Flores. Presente. Ok. Cusñay. Presente, Inge, buenos días. Ok, buen día. Hinojosa. Presente, Inge, buenos días. Ok, buen día. Ilbay. Presente, Inge, buenos días. Ok, buen día. Lema. Presente, Inge. Ok. León. León. No se encuentra. Falta. Morán. Morán. Tampoco se encuentra. Falta. Parra. Presente, Inge. Ok. Patarón. Presente. Ok. Pérez. Presente, Inge, buenos días. Ok, buen día. Salgado. Presente, Inge. Ok. Samaniego André. Samaniego André. No se encuentra. Falta. Samaniego José. Presente, Inge, buenos días. Ok, buen día. Cefla. Cefla. No se encuentra. Falta. Tintín.
Presente, buenos días, Inge. Ok, buen día. Torres. Torres. No se encuentra, falta. Tobar. Presente, Inge, buenos días. Ok, buen día. Valseca. Presente, buenos días, Inge. Ok, buen día. Vélez. Vélez. No se encuentra, falta. Zambrano. Presente. Ok. Y Pacheco. Pacheco. No se encuentra, falta. Bien, de los 22 estudiantes que están asistiendo, solamente han puesto la asistencia 19. Faltan 3. ¿Qué pasó con los 3? Buenos días, Inge, disculpe la Buen día. molestia. Sí, No podía ingresar porque me aparecía conectando en ya, el Teams. ya. Nombre, Andrea Lizeth Corolmacha. Coro Andrea. Coro. Sí, Ya. Coro Andrea. Muy bien. ¿Alguien más ingresó? Están 20 de 22. Ya. A todos los que alzaron la mano, gracias. Bajen, por favor. Bien, el curso de esta semana, el curso de recuperación, es como la palabra lo indica, para que usted recupere los temas que no están claros para cada uno de ustedes. Y a medida que yo vaya explicando, si todavía no entiende algo, por favor, interrúmpame y diga qué cosa no entiende, pregunte lo que le queda todavía, como se dice, confuso. La idea es que en este curso usted despeje todas las dudas, de tal forma que para el examen de recuperación, que es la próxima semana, usted pueda realizarlo correctamente. Bien, en el aula virtual, en el bloque de curso RECU, está todo el material, la planificación. Entonces, los temas que se van a tratar prácticamente son todos, ¿verdad? Y están distribuidos en las 3 clases. El día de hoy vamos a ver lo que concierne a ecuaciones de Poisson y Laplace, y el otro tema, densidades superficiales y volumétricas de polarización. Ahí se ve lo que es los vectores de desplazamiento y de polarización. Es decir, aquí está incluido el capítulo 1, el capítulo 2. Bien. Ya, a continuación dice resumen de la materia, de las ecuaciones de la materia. Entonces vamos a ver brevemente las ecuaciones que hemos visto durante todo este curso de teoría electromagnética 1. Y luego tenemos aquí las tareas que ustedes resolvieron a través de cada uno de los capítulos, tareas individuales, tareas grupales. Entonces aquí vamos a explicar la materia en base a estos problemas. Es decir, ya no hace falta volver a repetir toda la teoría. Es decir, la teoría lo vamos a plasmar en la explicación de las tareas que están expuestas aquí, tarea 1 hasta la tarea 5. Primero vemos el resumen de las ecuaciones. Es importante que usted tenga dominio qué es, para qué
y lo que es más importante, cómo funcionan las ecuaciones, cómo se debe ubicar los vectores en el gráfico que deben tener relación con las ecuaciones, qué exige las ecuaciones y cómo se debe aplicar en los problemas. Entonces aquí están estos contenidos separados en capítulos. Entonces el capítulo 1 se vieron todas estas ecuaciones que ustedes están observando. El primer o la primera ecuación es, ¿quién me puede decir? Es importante saber leer las ecuaciones. Recuerde que el punto no significa multiplicación aquí en vectores. Entonces, ¿quién me puede leer esta primera ecuación, por favor? Si ven el cursor, voy a ampliar La un poquito divergencia más. del campo eléctrico ¿Ya? es igual al ρ sobre epsilon sub ¿Qué 0. significa el ROC? Densidad. ¿Pero qué? Hay que tener Densidad de carga. algo más. Hay que tener presente toda la ecuación y qué significa cada símbolo, ya que en algunos textos no necesariamente van a ver con este símbolo. Es posible que le vea, por ejemplo, este rock en otros libros, en otros textos. Le voy a compartir el PAI, ¿sí? Le ponen el rock, le ponen con este símbolo. Este es el rock mayúscula, si estamos claros. Este de aquí es el rock minúscula. Entonces es muy importante saber qué significa. Es decir, no es suficiente decir rock. Si en algún otro libro no ve este símbolo que usted ve como rock, sino el rock que está acá, el rock mayúscula, ahí termina todo. Entonces hay que tener presente la ecuación y lo que significa. Entonces está correcto lo que dijo, divergencia del campo eléctrico igual a ρ. Pero ¿qué significa ρ? Eso es muy importante. ¿Aló? ¿Alguien se recuerda? Distribución de cargas uniformes. No, eso es otra cosa. Ya la palabra uniforme ya es relacionado a un problema. Ya, ROC significa densidad volumétrica de cargas. ¿Está claro? ROC es la densidad volumétrica de cargas que nosotros a lo largo de todo el capítulo habíamos quedado de acuerdo que lo vamos a llamar como ROC sub B y ROC sub L, densidad lineal de cargas. ROC sub S, densidad superficial de cargas. Entonces, cuando vea ROC, que está en el libro de Popovic, el de inglés que tienen ustedes publicado, solo le pone ROC, y ROC significa densidad volumétrica de cargas. Nosotros a lo largo del capítulo habíamos quedado de acuerdo en ponerle ROC sub B, para que sea, como se dice, uniforme, ROC sub L, ROC sub S y ROC sub B. ¿Está claro? Bien, la ecuación que está al frente, ¿quién me puede leer, por favor? La que estoy moviendo el cursor. Campo eléctrico es igual al diferencial de potencial. Menos el No, diferencial de potencial. no. ¿Quién me puede leer, por favor? ¿Cómo se lee eso? El campo eléctrico es igual a la menos gradiente de B. Eso, es el gradiente de B. No se olvide, es muy importante. Ya, la ecuación que está, gracias a todos, la ecuación que está acá es el teorema de la divergencia. Mire que tiene que ver con la ley de Gauss. En la ley de Gauss, la parte izquierda es integral cerrada de superficie del producto punto entre el campo eléctrico y el vector superficie. Y la parte derecha, mire lo que está. En la parte derecha tenemos
justamente la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de volumen. Entonces, eso es muy importante. A partir de esta ecuación, el teorema de la divergencia, recuerde, se aplica a cada instante dos teoremas importantes. El teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia, una integral de superficie se convierte en una integral de volumen. En el teorema de Stokes, una integral cerrada de línea se convierte en una, ¿qué cosa? ¿Alguien se recuerda? ¿Una integral de volumen? No. El teorema de la divergencia es una integral de superficie se convierte en una integral de volumen. En cambio, en el teorema de Stokes, una integral de línea, integral cerrada de línea, se convierte en una integral de superficie. Superficie. Si estamos claros, eso es en forma general. Gracias. Ahora, mire la importancia de esta ecuación. Entonces, nosotros habíamos visto esta ecuación de aquí, que es el teorema de la divergencia. La otra ecuación, la siguiente es ecuación de Poisson. ¿De dónde parte? ¿Quién me puede leer esta ecuación de aquí? La ecuación de Poisson, la que estoy yo moviendo el cursor. ¿Quién me puede leer esta ecuación? Toda la ecuación, por favor. Es la divergencia del gradiente de B es igual a menos... ¿Qué es B? El volumen. Perdón, el potencial. Si bien es cierto, mire que arriba hay un B y acá abajo en un B hay que diferenciar. Ambos son B, pero no tienen el mismo significado. Por eso es importante que le estoy diciendo que me diga qué significa esa variable, ¿verdad? Entonces, ¿puede repetir, por favor? El gradiente, la divergencia del gradiente del potencial es igual a menos la densidad volumétrica de cargas sobre epsilon sub 0, que sería la permitividad del vacío. Correcto. Bien. Así es como usted deben, como se dice, aprender la ecuación. Ahora, matemáticamente, lo que está acá afuera, la divergencia del gradiente, ¿sí?, es igual a lo que tienen acá a la derecha. ¿Estamos claros? Es decir, la ecuación de Poisson es la que está en la parte derecha, ¿sí? ¿Quién me puede leer esta de aquí, por favor? Es el laplaciano del potencial es igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitida del vacío. Es igual a la densidad menos densidad volumétrica de carga sobre la permitida del vacío. Ya, correcto. Ya, recuerden además en el libro de, gracias, en el libro de Popovic, que está en inglés, le pone también en palabras, ¿verdad? Dice esto de aquí, lo que está acá arriba, dice divergencia, lo pone con letras, div, gradiente de B, grad de B, es decir, en el libro de Popovic, los símbolos que están aquí, divergencia del gradiente B, lo pone en palabras, que es lo mismo en ese libro. Eso es muy importante que sepan esa nomenclatura. Ahora, cuando la ecuación de Poisson es igual a 0, se convierte en la ecuación de Laplace. Al poner laplaciano del potencial eléctrico, no significa que no hay cargas, que es igual a 0. ¿Quién me puede decir qué significa esta ecuación? ¿Cómo se interpreta esta ecuación? Que el laplaciano del potencial es igual a 0. ¿Qué significa? Estamos trabajando en un lugar donde no existen cargas. Correcto, es el sitio donde no existen
cargas que generen, cargas generadoras de campo, si estamos claros. Es decir, el campo se generó en otra parte. No significa que ahí no hay energía. Existe energía. Lo que pasa es que en ese sitio, partiendo de la ecuación de Poisson, en ese sitio no hay cargas generadoras de campo eléctrico, de potencial eléctrico. Entonces, si hacemos igual a 0, significa que en el medio donde usted va a hacer el análisis, ahí no hay cargas generadores, pero sí existe campos eléctricos generados desde otro sitio. Y eso habíamos visto claramente en las, como se dice, deducciones anteriores. Si este es un cilindro conductor por el cual vamos a tener una corriente circulando por aquí, o a su vez vamos a decir que ahí hay una densidad volumétrica de cargas, y el radio, vamos a llamar este un radio A, que es el del cilindro. Entonces, acá adentro, para un radio menor igual que A, existen cargas, pero acá afuera, para un radio mayor que A, no hay cargas generadores, pero aquí sí hay campo eléctrico. ¿Producida por quién? Por las cargas que se encuentran acá. Entonces el campo eléctrico, si esta longitud es mucho mayor que el radio, se considera infinito, y al considerar infinito, las líneas de campo salen del centro radialmente hacia fuera. Esas son las líneas de campo eléctrico. Entonces aquí es donde se aplica acá afuera la ecuación de Laplace. Es decir, aquí nosotros es esta, ¿verdad? Este símbolo nabla al cuadrado de b. Estoy haciendo con el cursor, por eso. Es igual a 0. Aquí en estos puntos fuera no hay cargas. Eso significa que igual a 0, no hay cargas. Pero sí existe el campo eléctrico generado por las cargas que están dentro del material del cilindro que habíamos puesto acá. ¿Sí está claro? Entonces, muy importante. ¿Alguna pregunta, por favor? Verá que es importante saber cómo funciona y qué significa cada ecuación y cómo se lo puede aplicar a un problema. Eso es, en esencia, lo importante que deben ustedes conocer. Es decir, saber utilizar la ecuación y cómo manejarla. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, con eso quedarían, digamos, concluidas las ecuaciones que se utilizan en el capítulo 1. Luego venimos al capítulo 2. ¿Sí? En el capítulo 2 tenemos esta P minúscula y la P mayúscula. La P minúscula se llama momento de dipolo eléctrico, que ustedes vieron en electricidad y electromagnetismo como 2AQ. 2A es la distancia de separación entre la carga positiva y negativa que forma el dipolo. En teoría 1, esa distancia se lo llama simplemente D, pero tiene que tomar en cuenta que el campo eléctrico generado por el dipolo se toma desde la mitad entre las dos cargas. Por eso es que en electricidad se decía 2A. Y el P mayúscula es el vector de polarización, ¿sí? Que es la sumatoria de todos esos momentos de dipolo eléctrico que se encuentran dentro de un volumen. Si usted es algo similar a la suma de vectores por el método del paralelogramo. Entonces, si usted dentro de un volumen tiene varios vectores P minúscula, momento dipolar eléctrico, y la suma vectorial de todos esos momentos de dipolos nos da
el vector polarización, el total que es P mayúscula. Entonces, muy importante conocer eso. Desde el punto de vista de experimental, el vector polarización es igual a esta ecuación. Es decir, una vez usted encontrado la dirección del campo eléctrico, ya puede conocer el vector polarización. Tiene la misma dirección del vector campo eléctrico, ya que estos dos términos, estas dos variables o coeficientes, x sub e y epsilon sub 0, son constantes. X sub e, ¿quién me puede decir qué es? ¿Se recuerdan? Es la susceptancia. No. Es la susceptibilidad. Falta algo más. Empieza con esta inicial que está acá abajo. Eléctrica. La susceptibilidad eléctrica, y esto ya conocen epsilon sub 0, la permitividad en el vacío. Luego, en este capítulo, partiendo de la ley de Gauss en el vacío, habíamos hecho la deducción en un material dieléctrico, obtuvimos el vector de desplazamiento, este vector de aquí, el D, ¿sí? Se representa el vector desplazamiento y es igual en ecuación a este valor que está en la derecha. Epsilon sub 0, permitida en el vacío por el campo eléctrico más el vector polarización. Y luego, en base a esos, a la ley generalizada de Gauss, que es este de acá, la última ecuación que está aquí. Esta es la forma generalizada de la ley de Gauss en forma integral. Recuerde que hay en forma integral y en forma diferencial. Entonces, partiendo de la ley de Gauss en medios dieléctricos, obtuvimos la forma generalizada de la ley de Gauss, que es esta ecuación. Y la parte derecha, para convertirle en forma diferencial, este término que está acá es la carga neta encerrada por la superficie imaginaria. Y para llegar a la forma generalizada de la ley de Gauss en forma diferencial, esa carga neta debe estar en forma distribuida en forma volumétrica. En forma general, la ley generalizada de Gauss, integral cerrada de superficie del producto punto de y el vector superficie es igual a la carga neta. Y la carga neta puede tener las 4 alternativas de distribuciones, sumatorias de cargas puntuales, distribuciones lineal, superficial y volumétrica de cargas. La única diferencia es que, partiendo de la forma generalizada de la ley de Gauss en forma integral, esta carga neta debe representarse en forma volumétrica y ya lo tenemos, la forma generalizada de la ley de Gauss en forma diferencial, el de acá abajo. Y también en este capítulo habíamos visto ρ sub P, que es densidad volumétrica de polarización, igual a este valor que está al lado derecho, la divergencia del vector polarización, el P mayúscula, y la distribución superficial de polarización, en cambio, obedece a esta ecuación que está a la derecha, el producto punto entre el vector polarización y el vector normal a la superficie, dependiendo en qué superficie estemos realizando el análisis. Eso serían las ecuaciones de el capítulo 2. Además, combinando ecuaciones, estas de aquí, esta ecuación de aquí, el de la derecha, podemos despejar
el vector polarización y dejarle en este formato. Este es válido para materiales lineales, esta ecuación. El vector polarización igual epsilon es la permitividad del material, del medio que se está tratando con respecto al vacío, menos el vacío, y multiplicado por el campo eléctrico. Entonces, estas ecuaciones no es válido únicamente para el vacío. Esta ecuación es válido para cualquier medio dieléctrico y dependiendo del medio dieléctrico se reemplaza por esta permitividad. Y usted ve que el vector polarización es, como se dice, válido para los medios dieléctricos, suponiendo que se encuentra en el vacío, en un medio del vacío, el épsilon tendría que representar por épsilon sub 0, donde P va a ser no existe, si estamos claros. Luego también hay otra ecuación que relaciona el vector desplazamiento D con el vector campo eléctrico. Entonces, es esta de aquí. Recuerden que en la prueba principal, para encontrar la dirección del vector desplazamiento, usted primero, con los datos que tenía, debía encontrar la dirección del campo eléctrico y utilizando esta ecuación, usted puede determinar la dirección del vector de desplazamiento. Es muy importante plantear esta ecuación en forma vectorial para poder decir que el vector desplazamiento tiene la misma dirección y sentido del vector campo eléctrico. Es muy importante. La permitividad del material en ecuación es igual a la permitividad del vacío y la permitividad relativa. El épsilon sub r es muy importante ese parámetro. Todas las mediciones que ustedes tienen en las tablas que presentan algunos libros no le da la permitividad en sí del medio, sino la permitividad relativa del medio con respecto al vacío. Es decir, la permitividad se obtiene en relación al vacío. Por eso acá estamos, como se dice, de aquí podemos despejar épsilon sub r igual a épsilon, permitividad del material con respecto al vacío. Quiere decir que las mediciones que le presentan en las tablas se lo hicieron en el vacío. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de las ecuaciones, por favor, que ya vamos a explicar a través de un ejemplo? ¿Está claro? Bien. A ver. La tarea 1. Para resolver el problema de la tarea 1, que ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Aquí dice un disco circular de radio B. Disco, es un disco, ¿verdad? De radio B, uniformemente cargado sobre su superficie con una distribución de cargas superficiales ρ sub S. Ese es el dato. Determinar dos cosas. El potencial eléctrico a una distancia Y en el punto P, es decir, aquí, a una distancia Y del centro a este punto P, y 2B, a partir del potencial eléctrico obtenido en el literal A, obtenga la intensidad de campo eléctrico en el punto P, en magnitud, dirección y sentido, utilizando la ecuación de aquí. El campo eléctrico igual a menos gradiente de B. ¿Y qué significa el gradiente de B? Dependiendo del sistema de coordenadas, puede ser rectangulares o cartesianas, cilíndricas o esféricas, es la derivada parcial del potencial. Si estamos en coordenadas cartesianas, derivada parcial con respecto a X, a Y y a Z. Ustedes tienen
una hojita de las ecuaciones que yo les di, ¿verdad? Ahí ustedes deben ver todo lo que se refiere a las gradientes, divergencias, laplacianos, rotacionales, etc. Entonces ahí usted consulta eso. Para resolver este problema, entonces, debemos tener claro desde algo importante del capítulo 1 que se vio, ¿verdad? El campo eléctrico. Esta ecuación sirve para calcular el campo eléctrico en un punto determinado, generado por una carga. Y la otra ecuación, en cambio, es el campo eléctrico en un punto generado por varias cargas. Entonces, el 1 corresponde a una sola carga. En el 2 corresponde a varias cargas. De igual forma tenemos el potencial en un punto, ¿verdad? Aquí estamos en el punto B. Generado por una carga. El potencial en el punto B generado por una carga. Acá esta ecuación, en cambio, es el potencial en el punto P generado por distribuciones puntuales de cargas, distribuciones volumétricas de cargas, distribuciones superficiales de cargas y distribuciones lineales de cargas. Entonces aquí, en el punto P, calculamos o obtenemos el potencial generado posiblemente por todas estas cargas, por las 4 alternativas, o puede ser una sola de ellas o 2 de ellas, es decir, se mantienen dependiendo de cómo está presentado el problema. Si están distribuciones de cargas lineales en un problema, solo lineales, entonces existirá lo que está acá a la derecha resaltado y el resto sería 0. Pero si todas ellas existen, entonces la sumatoria de cada uno de esos términos. Y acá tenemos la ecuación que relaciona el campo eléctrico, es decir, se obtiene el campo eléctrico a partir del potencial, sabiendo que esto es muy importante porque se equivocaban en la tarea. El potencial eléctrico es un escalar, en cambio el campo eléctrico es un vector. Entonces, a través de esta ecuación, si usted obtiene el potencial que es un escalar, derivando va a obtener el campo eléctrico que es un vector. Ya vamos a ver el procedimiento correcto. Entonces acá presenta las ecuaciones de Poisson y las ecuaciones de Laplace, que ya lo volvimos a analizar, a recordar. Bien. Entonces acá, mire lo que tiene usted acá arriba. Entonces, el campo eléctrico para una sola carga y acá el potencial eléctrico para una sola carga. Esta carga de aquí, nosotros, de acuerdo al problema, podemos poner un diferencial de cargas y cambia la parte izquierda. También va a ser un diferencial de potencial. Lo mismo ocurre acá arriba con el campo eléctrico. Si tenemos un diferencial de cargas, vamos en la derecha, a la izquierda vamos a tener un diferencial de campo eléctrico. Eso es muy importante. Son las ecuaciones del capítulo 2 de electricidad y electromagnetismo, el campo eléctrico. Entonces, eso se está utilizando, pero acá ya vamos a utilizar combinando con la ecuación de aquí, que relaciona el potencial con el campo eléctrico. Entonces, partiendo de esta ecuación, de esas ecuaciones, vamos a resolver el problema, los dos temas. Primero nos dice calcular el potencial eléctrico a una distancia Y. Y significa desde, vamos a ampliarle un poquito más, desde el centro del disco hacia arriba, aquí en el punto P. ¿Qué vamos a calcular en ese punto P? Simplemente el potencial.
Voy a tomarle una foto para irme al PI. A medida que vaya explicando, si algo no entienden, por favor dígame, esa parte no entendí. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Por qué? Bien, no lo vamos a resolver por completo, sino vamos a ir dando la explicación del procedimiento. Usted completa, ya tiene resuelto este problema. La idea es aplicar correctamente la parte teórica en este problema. Esa es la idea. Eso es lo que debe tener presente. Anotar en un papelito que tenga ahorita, aparte, ir anotando la parte importante. No es fundamental en sí el problema. Recuerde que estos problemas le he puesto en las tareas individuales, tareas grupales, le he puesto en las pruebas. Entonces, ya han visto, ya han desarrollado el problema. La idea es aumentar el poder de análisis de usted. Y para aumentar el poder de análisis debe manejar correctamente toda la teoría, ¿sí? Si usted combina la teoría en el problema, no va a tener dificultades en resolver cualquier problema. No solo este problema, cualquier otro. A base de las ecuaciones y el funcionamiento de dichas ecuaciones. Bien, entonces, para resolver, para determinar el primer subíndice, que dice determinar el potencial eléctrico a una distancia y en el punto P. Partimos de la ecuación de una sola carga del potencial eléctrico. Entonces aquí usted tiene la ecuación que hemos visto, B, potencial eléctrico, es igual a K. K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. No vamos a poner tanta cosa, me demoro. Y la carga Q que genera el campo eléctrico sobre la distancia. Esa es la ecuación del potencial en un punto cualquiera. Vamos a poner aquí en el punto P con respecto al infinito. ¿Ya? Entonces, recuerde que hay otra ecuación, diferencia de potencial entre dos puntos, pero esos dos puntos están cercanos. Ahora, cuando yo tengo diferencia de potencial en un punto con respecto al infinito, es decir, yo hice aquí la diferencia de potencial en un punto P y el potencial en el infinito, pero por definición el potencial en el infinito vale 0, por lo tanto, esta ecuación, ¿qué es lo que quiere decir? La carga viene desde el infinito, ¿sí? No importa la trayectoria que lleva y llegamos al punto final P. Recuerde que el potencial es obtenida a partir del trabajo y el trabajo solamente importa la posición inicial y la posición final. No nos interesa la trayectoria que lleva para desplazarse del punto inicial al punto final. Entonces, esta ecuación del potencial en el punto P es con respecto al infinito. Como en el infinito el potencial vale 0, por eso es que ya no se le escribe. Recuerde que hay la ecuación diferencia de potencial igual a menos o más integral de línea de A a B del producto punto E de L. Entonces, eso deben tener presente. Entonces, aquí tenemos la carga que genera el potencial en un punto P. Pero si yo tengo aquí las cargas, no tengo en un solo punto. Las cargas lo tengo distribuido sobre la superficie de este disco. ¿Y cómo se encuentran esas cargas? Hay que leer el problema. Dice, uniformemente cargados sobre su superficie de distribución de carga superficial. Uniformemente cargado significa que cada carga está
a la misma distancia entre ellas. Esa es la distribución uniforme. Y cuando usted tenga que integrar, si es una distribución uniforme, significa que ROC superficial es constante, sale de la integral. Si no es una distribución uniforme, no es constante, por lo tanto, no puede salir de la integral. Estamos haciendo uso ya de las matemáticas de integración, que es un requisito para esta materia. Entonces, a esta ecuación, como nosotros tenemos aquí no solo una carga, ¿sí?, sino varias cargas, ¿qué es lo que hago? Digo a esta ecuación, en un diferencial de cargas me produce un diferencial de potencial en el punto P. Entonces, eso es lo que vamos a relacionar con nuestro gráfico. ¿Qué significa esto? Entonces, usted tiene aquí este disco distribuido uniformemente cargas positivas. Esas cargas positivas van a generar un potencial eléctrico en el punto P. ¿Cómo se calcula? Entonces, habíamos visto dos casos. Un caso era que en este disco voy a seleccionar un diferencial de superficie. ¿Cómo lo hago? Usted en matemáticas, en cambio hay geometría, ¿verdad? En este círculo, ¿verdad? Usted coge y traza el radio acá, ¿sí? Radio 1 y manteniendo un ángulo pequeño, un ángulo de ahí a acá, mire, ahí tenemos una abertura, ¿verdad? Y dentro de esto voy a seleccionar un diferencial de superficie. Eso es lo que se está haciendo. Entonces se dice que en este diferencial de superficie, ¿qué es lo que voy a tener? En este diferencial de superficie que está resaltado con negro, tengo un diferencial de cargas. Así es como se procede, ¿sí? En el diferencial de superficie tengo un diferencial de cargas. Ese diferencial de cargas a una distancia R, el que está aquí en el denominador, tengo que poner aquí, está R, a una distancia R en el punto P acá arriba, tenemos un diferencial de potencial. Hay que escribirlo. Eso en las tareas, algunos, la mayoría, no lo hicieron, simplemente lo ponían así. Hay que poner diferencial de potencial, ¿en dónde? En el punto P. Muchos de ustedes se pedía primero el potencial y luego el campo eléctrico, pero ¿qué hicieron? Como ya se acostumbraron como se dice, ya tenían resuelto ese problema, dijeron, en este diferencial de cargas existe aquí un campo eléctrico y me trazaron el vector campo eléctrico. Eso no es correcto, porque el problema no le dice calcular el campo eléctrico, sino que le dice calcular, perdón, el potencial eléctrico. Y una vez obtenido el potencial, ahí calculo el campo eléctrico. Es decir, esto no es correcto, no es correcto. Cuando se le diga calcular el campo eléctrico, nada más, ahí sí, no hay necesidad de poner el potencial, simplemente el campo eléctrico. Bien, entonces, así es lo correcto que deben poner. El resto ya es, como se dice, si yo quiero el potencial total aquí en el punto P, tengo que integrar todas las cargas que están sobre la superficie de ese disco. Entonces aquí yo necesito integrar la parte izquierda y la parte derecha. Al integrar ya voy a borrar aquí esto para tener espacio. Entonces, al integrar ya tengo el potencial total en el punto P. Y eso es igual a que K es una constante que sale de integral, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Y el diferencial de cargas, tengo que hacer énfasis a la ley de Gauss.
lo que vieron en electricidad y electromagnetismo. La ley de Gauss en la parte derecha era carga neta. Y esa carga neta es la que vamos a representar aquí. La carga neta, puedo ser así, carga neta con mayúscula o minúscula, es igual a sumatoria de cargas puntuales, integral de distribución lineal de cargas, distribución superficial de cargas y distribución volumétrica de cargas, es decir, una integral lineal, ROC lineal por dl, integral de superficie, ROC superficial por ds, y integral de volumen, ROC volumétrico por dB. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál de esas alternativas, las 4 alternativas tengo planteado como dato en mi problema? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál de las 4 alternativas debo seleccionar como la carga neta, la carga total? Con la integral de superficie puede resolverse. Integral de superficie, correcto. Entonces, carga neta sería integral de superficie. Pero esa es la integral. Pero yo aquí no tengo la carga total. Tengo un diferencial de cargas. Eso significa que esta ecuación, ¿sí? Yo no tengo que integrar, ¿sí? Si no va, la integral sería a la parte izquierda como diferencial de cargas, Q va a ser igual a ROC superficial por ds. Y si yo quiero la total, integro la parte izquierda, integro la parte derecha. Pero en mi problema no tengo la total. ¿Qué tengo? Un diferencial de cargas. ¿A qué es igual? Como mi problema dice una distribución superficial, esto es igual a ROC sub S por ds, ¿sí? ds. Pero, ¿de cuál ds estamos hablando? ¿Quién me puede decir? Recuerde que este problema ya lo desarrollaron. La intención es que vayan aplicando correctamente todos los pasos, que no se aprendan de memoria. Esa es la parte que tomamos en la superficie, la parte negra. De acá, ¿verdad? Entonces, si ve usted aquí esto, vamos a ampliarle un poquito más. Si ve aquí cómo está aquí también se equivocaron. Mire cómo está poniendo aquí. Se está poniendo hasta aquí, es el radio, hasta esta parte, sí. ¿Sí ven? De aquí a acá, al inicio de esta superficie es S. Y un poquito más acá es un DS. Y todo es un DS minúscula. Y todo ese DS le está representando con S mayúscula. El S mayúscula corresponde a la superficie del diferencial que está aquí con negro. Y el S minúscula es el radio hasta aquí. Y usted ahí aplica los criterios de, como esto es un diferencial bien pequeñito, esta longitud es la misma que acá, porque el ds es bien pequeño. Entonces, ¿en qué se convierte este ds? Que ya lo hicieron, en un rectángulo, donde esta longitud de aquí es, si ven el cursor, por favor, si ven que estoy moviendo. Sí. Este es el radio, sería, pero ¿cómo, con qué letra le estoy representando? Con letras minúsculas, si estamos claros. Entonces, esta distancia de aquí es el radio. Mi ds minúscula en este problema. Estoy ya refiriéndome al problema que tienen ustedes desarrollado. Y es este lado, ¿verdad? Es el ds. Y este lado de acá vamos a ponerle con rojo. Este lado de aquí, que es el mismo de acá arriba, es decir, esto de aquí. ¿Cuánto vale? Este viene a ser el arco. Y el arco en matemáticas, ¿a qué es igual?
A teta por radio. Ya, entonces, pero el teta sería de aquí hasta acá es el teta. Y si avanzamos un poquito más, esta abertura viene a ser diferencial de teta. De tal forma que esto de aquí, ¿cuánto vale esta longitud? Diferencial de teta. Diferencial de Pero con las teta. variables que están en el problema. ¿Cuáles son las variables del S problema? por teta. S minúscula, ¿verdad? Por d teta. Correcto, gracias. Si estamos claros. Entonces, esa es una forma de resolver el problema. Entonces, acá, todo esto de aquí, vamos a pintarle de amarillo. Todo lo que está acá adentro, eso viene a ser el diferencial de superficie, que aquí en el gráfico está con letra mayúscula. Viene a ser este de aquí, este de S, acá. ¿Sí? Vamos a poner con letras mayúsculas que están acá. Estoy relacionando con la variable del problema. Escalar. Y de S, este viene a ser entonces el de S. Mire que hay un S mayúscula y un S minúscula. De tal forma que el S mayúscula de S mayúscula, aquí es donde que cometieron errores en el desarrollo de la tarea. Va a ser, como este es un rectángulo, va a ser el área de la base por la altura. Eso significa que es S minúscula por d teta y por ds minúscula, que es diferente al S mayúscula. Mire, si usted ve, si le escribe igualito, voy a encerrarle con un rectángulo. Si usted escribe igual este de S con este de S, no es posible de S igual a este de S. ¿Qué se hace? Se anulan, ¿verdad? Eso es lo que hicieron muchos. No diferenciaron el S mayúscula del S minúscula. Me pusieron de S minúscula a los dos lados. Matemáticamente, ¿qué se hace? Les pregunto. Se simplifican. Se simplifica y no tendría un DS, ¿verdad? Ese es el error que cometieron la mayoría. Entonces, mire, no pudieron diferenciar este de S mayúscula del S minúscula que están acá. Mire, acá está el de S minúscula. Este es de S mayúscula. ¿Sí ven la diferencia? Es porque se aprendieron de memoria y no importa. ¿Sí ven? Esa pequeña cosita que podría ser pequeña cosita es un error garrafal. Preguntas, por favor. El resto ya es, perdón, el resto ya es matemática. Les dije que no voy a resolver por completo todos. Lo que me interesa es la explicación del problema. Entonces aquí, mire, ¿qué reemplaza? Este de S es el mayúscula, ¿reemplaza por cuál? Por este de acá. ¿En qué términos estaría? Entonces BP, voy a poner aquí igual a la constante K, por la integral ROC S, como dice que es el tema dice, es uniformemente cargado sobre su superficie con una distribución de carga superficial ρ sub S. Al decir uniformemente cargado, ¿qué decimos? Que este parámetro, ¿qué es? Es constante. Por lo tanto, de la integral sale ρ sub S. Para eso es esa palabra. Y para la distribución de acá. Y reemplazamos el de S por S minúscula, que es el radio, por, ¿qué más? ds, y el
este de aquí, S en por si acaso, ¿qué es este de S en este problema? S minúscula, ¿qué es? Es la altura del rectángulo. A ver, ¿quién ha dicho altura? Diferencial de radio. Exacto, es el diferencial de radio. Entonces aquí tiene usted una doble integral. ¿Depende de qué? Aquí estamos ya en matemáticas. Se acabó teoría electromagnética, electromagnetismo. Estamos en matemáticas ya. Depende Hay que del radio y resolver. del ángulo. Ya, entonces doble integral. ¿Depende de qué nomás? Del radio. ¿De dónde a dónde va? El radio del disco, ¿cuánto vale? B. B. Va entonces de 0 A B. a B. Y el ángulo, tenemos que darnos la vuelta completa. ¿De dónde a dónde va? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. 2pi es 360 grados. Si estamos claros. Entonces, la primera es S por ds. Es de estas dos, ¿verdad? Que viene a ser de 0 a b. Y luego es de teta. La integral de teta es teta. Bueno, esto ya es matemática. Les dije que no vamos a hacer para no perder el tiempo. Inge, ahí faltaría Sí. el radio, ¿verdad? Sobre el radio. Obviamente, sí, gracias. Aquí tenemos el R, ¿verdad? El R. Este R es diferente del S. ¿Cuál es la variable en este problema? Si yo tengo aquí el S, un radio, también varía R. Entonces, en el triángulo rectángulo, ya recuerden que es matemáticas, yo cojo el triángulo rectángulo, esto, y tengo que relacionar. Este es R, este de aquí es S minúscula, el radio de abajo, y esto es el Y. Entonces, yo tengo que dejar aparentemente el R de aquí con respecto a estas variables de S y teta es constante, aparentemente. Entonces yo tengo que reemplazar ese R por su valor correspondiente, que es igual a Y cuadrado más S cuadrado, y lo reemplazo acá y ya tengo. Recuerden. ¿Estamos? Y de ahí el resto es matemáticas. Preguntas, por favor. ¿Está entendido? Bien, ahora lo importante. El paso B. Ya tengo calculado el potencial del punto P, que no es vector. Ahora tengo que calcular el campo eléctrico partiendo del potencial a través de esta ecuación. ¿Cómo funciona la ecuación? El campo eléctrico, que es vector, con la rayita, es igual a menos el gradiente vector del potencial en el punto P, que no es vector, es un escalar. Revisen, por favor, la hojita que les di de ecuaciones. El gradiente de una variable, ¿a qué es igual? ¿En qué tipo de coordenadas estamos acá? ¿Qué tipo de coordenadas serían estas? Si ve aquí. Cartesiano. Cartesianas. ¿A qué es igual el gradiente de una función en coordenadas cartesianas? Vean ahí la hoja de, ¿cómo se llama? De fórmulas. ¿Alguien me dice, por favor? ¿A qué es igual?
Aló. Es igual a la derivada parcial Ya, de, me va dictando. es igual a la derivada parcial de, sería Con respecto, del potencial con respecto con a X, respecto a X, ¿de en la qué? dirección X, El potencial en el punto P y falta algo. en la dirección de X. Puedo ponerle X mismo vector unitario. Este es el que le está dando la calidad de vector, si estamos claros. Más diferente. La derivada parcial del potencial eléctrico en el punto P con respecto a Y en la dirección Y. Y más La derivada parcial del potencial eléctrico en el punto P con respecto a Z en la dirección Z. ya, gracias. ¿Sí está claro? Es decir, aquí esto le da la categoría de ¿qué? De vector. Está en la dirección X, en la dirección de Y en la dirección de Z. Cuando usted resuelva el problema, mire aquí. ¿Cuál va a ser la variable que aparece en el B potencial? Aquí sería el B potencial. ¿Qué variable le va a aparecer en este potencial? Si ve aquí, ¿cuál es la variable? La ecuación va a tener la variable ¿cuál? De coordenadas Y. X, Y, Z. Coordenadas Y, ¿verdad? Entonces, significa que si usted deriva con respecto a X, es constante, no hay, esto es 0. Con respecto a Z, no hay, es constante, esto es 0. Solo le queda el campo eléctrico vector igual a menos el signo de acá. La derivada, usted deriva con respecto a la variable Y del potencial P. ¿En qué dirección le resulta? En la dirección Y. Entonces, el campo eléctrico le da en la dirección Y. Y usted puede hacer nuevamente otro gráfico o venir acá a este gráfico y aquí en el punto P ya no le hace para acá. Eso es, la mayoría lo hicieron. Eso es para calcular el campo eléctrico directamente, sino que de aquí es en Y. Esa es la dirección, porque estoy calculando el campo eléctrico total en el punto P. ¿En dónde está? En la dirección Y. Sería aquí. Ese sería el campo eléctrico. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo se obtiene? Y total es igual. A ver, y total igual. Raíz cuadrada, ¿de qué sería? X al cuadrado más Y al cuadrado más... Ah, no, es ¿verdad? Total magnitud es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado y más Z al cuadrado. Esa sería la magnitud. La dirección, ¿cuál? La dirección, ¿cómo le calcula? Es el ángulo. Teta total es el ángulo. Esta es la dirección. Teta total es igual a la tangente inversa de ¿quién? E total en Y sobre E total en X. Como E total en X es 0, la tangente inversa del infinito vale 90 grados. De aquí a acá 90 grados. Eso es trigonometría. ¿Está claro? Con eso hemos
analizado detenidamente el proceso de resolución de este problema que ya ustedes lo hicieron en las tareas individuales, grupales y en las pruebas. ¿Está claro? Lo que no quiero es que sigan manteniéndose, como se dice, de memoria la resolución del problema. Con la explicación que les doy, ya ustedes saben por qué. Pueden aplicar a cualquier otro problema, siguiendo los mismos pasos. ¿Está claro? Preguntas, por favor. Bien. Y vamos acá al siguiente, tarea 2. En esta tarea se determina la densidad superficial de polarización y la densidad volumétrica de polarización. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Quién me puede plantear, por favor? Aquí lo que se pide es determinar ρ sub S y las densidades superficiales y volumétricas de polarización. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Aquí también cometieron errores, recuerden. ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Quién me puede decir? ¿Partimos de qué? De la polaridad que nos da la fuente. ¿Qué nos dice? Un capacitor de placas paralelas de superficie S. Estas son las dos placas paralelas. Tienen un espesor, ¿verdad? Tiene una distribución superficial de cargas uniformes ρ sub S. Aquí, mire dónde está, justo en la parte derecha. Aquí, porque también puede ser en la parte izquierda, que es diferente, ¿sí? Tal como se muestra en la figura, el dieléctrico consiste de dos capas de espesores A, es decir, el dieléctrico, aquí la capa 1, de espesores A y 2A. El epsilon sub 1, 2A y el epsilon sub 2, A. Estas son las dos permitividades del material dieléctrico. Hay dos capas intermedios con su respectivo ancho, distancia. Bien, tenemos aplicado aquí una variación de potencial eléctrico aquí. ¿Estamos claros? Al tener una variación de potencial eléctrico, ¿qué decimos? ¿Quién me puede decir? ¿Aló? Hay que determinar la dirección del campo eléctrico. Ya, ¿cómo se determina? Aquí me dice que hay una distribución superficial, ¿verdad? Y ρ, ¿a qué es igual? A la carga sobre la superficie. Sobre la superficie. Correcto, vamos al Pinewell. Entonces, aquí, a que nos quede espacio. Para poder escribir. Como les dije que hay que analizar, ρ superficial es igual a carga total sobre superficie total. ¿Cuál superficie? Esta superficie que tenemos aquí. ¿Estamos? ¿Qué debemos hacer? Inducción de cargas, ¿verdad? Va de la carga positiva a la negativa. En este caso se encuentra en el infinito. Para que las líneas de campo aquí salgan perpendicular y todas ellas paralelas,
¿qué restricción hay que asumir desde el campo eléctrico? Que esta distancia de aquí a acá debe ser mucho menor que la distancia de acá. ¿Estamos claros? Que 3A sea mucho menor que, ¿qué cosa? Que la longitud de esta superficie. ¿Para qué debemos considerar eso? ¿Quién me puede decir? ¿Con qué finalidad? Recuerden que vamos primero a determinar con esta ecuación generalizada de Gauss con material punto ds igual a la carga neta encerrada por esa superficie imaginaria. Es la ley de Gauss generalizada. ¿Qué parámetros debe cumplir esa ecuación para poder aplicarlo? En la ley de Gauss, ¿qué decía? ¿Para qué hacemos esta restricción? Que esta distancia sea mucho menor que la longitud de esta superficie. ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir? Es con la finalidad de que las líneas de campo eléctrico que salen de este hacia de acá sean todas ellas perpendiculares y paralelas. Van a garantizar que la carga neta que va a atravesar esta superficie imaginaria debe hacerla en forma perpendicular. Eso es lo correcto que hay que hacer. Al atravesar, entonces, esa es una primera restricción. Al atravesar este material conductor, se produce la inducción de cargas. ¿Qué significa eso? Las cargas positivas que están aquí dentro del material con las positivas de acá de la distribución se repelen, se van a la superficie de acá. ¿Sí? Y las cargas negativas con las cargas positivas se atraen, se van a la superficie de acá. Si estamos claros. Y de ahí, ¿qué tenemos? El campo eléctrico que va de positivo a negativo. Y de ahí usted dibuja el campo eléctrico en el medio 1 y el campo eléctrico en el medio 2. Una vez conocido el campo eléctrico, utiliza la ecuación de aquí, ¿verdad? El D igual a epsilon, el medio, por el campo eléctrico. Y con eso ya conocemos el vector de desplazamiento. Si es el medio 1, campo eléctrico 1, desplazamiento 1, y para calcular el vector desplazamiento, ¿qué hago? Una superficie gaussiana, ¿en dónde? Aquí, con una parte dentro, ¿verdad? Y las líneas de campo tienen que salir de la superficie, sobre la superficie perpendicular hacia afuera. Eso serían las líneas de D. Y el vector superficie también perpendicular. No de adentro, recuerdo. Esto es lo correcto. De aquí. Esto es el DS, vector superficie, y esto es el vector D1. Lo mismo hace con el medio 2. De aquí una parte y aquí dibuja lo mismo. Eso es lo correcto. Algunos lo hicieron bien. ¿Sí? De ahí, ¿qué es lo que hacemos? Estamos garantizando que todas las líneas que atraviesan por esta superficie lo hagan en forma perpendicular. Ese es un criterio muy importante. Y de ahí usted, la carga neta. En un problema, la carga neta, había dicho, distribución superficial total de cargas más Q. Pero ahora en el problema, ¿cómo dice? Una distribución superficial de cargas uniformes ρ sub S. Si es ρ sub S, el dato no es Q,
es rho sub S. Por lo tanto, en la parte derecha, lo que debe ser es integral. Recuerde las 4 alternativas de cargas. Rho sub S por ds. Y el resto usted de ahí ya calcula el vector desplazamiento. ¿Sí estamos claros? Ahora, el vector polarización P, P1, usted utiliza la ecuación que ya vimos. Épsilon el medio sería, si es el medio 1, epsilon 1 menos epsilon sub 0. Por el campo eléctrico 1, que usted, ¿de dónde obtiene? De aquí, ¿verdad? De esta ecuación, del D, con la ecuación que está acá arriba, usted calcula el campo eléctrico. E va a ser igual a D1 sobre epsilon 1. Eso ustedes ya lo saben. Ya tienen P1, P2, lo mismo, la misma dirección, el P1 y el P2, la misma dirección del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 respectivamente. Una vez obtenido el P1 y el P2, calcula el rho superficial de polarización 1, ¿a qué es igual? Aquí vamos a la superficie. Llamemos aquí esta frontera superficie 1, esta frontera frontera 2 y esta de aquí frontera 3. 3 superficies. ¿Qué necesitamos? En la frontera 1. Aquí, en la frontera 1, voy a colocar otro. Justo en esta línea de aquí. En esta línea, ahí está la frontera 1. ¿Qué vector? El medio 1, aquí tengo el P1 para acá. Y el vector normal a esa frontera 1, del medio 1, ¿quién me puede decir para dónde va? ¿De aquí para dónde? ¿Para acá? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Eso es el mu normal 1. Mu normal 1. Y la ecuación es el vector P1 punto mu normal 1. Aquí también es donde que cometieron errores. Vamos al rho superficial de polarización en el medio 2, en la frontera 2. No es medio, frontera. Esto sería en la frontera 1, en la frontera 2. Aquí es igual. Aquí hay 2, ¿sí? En esta frontera de acá. En esta parte. Ahí. En esa frontera hay 2. El medio 1 de la izquierda, P1, y el medio 2 de la derecha, P2. P1, P2. Y aquí tengo que dibujar 2 vectores normales. Del medio 2 de aquí hacia la izquierda, ¿qué viene a ser? El vector normal, pero no exclusivamente de acá adentro, sino ¿de dónde? De la frontera, pero del medio 2 hacia afuera. Eso viene a ser el mu normal del medio 2. Y del medio 1 también sale hacia la derecha, perpendicular hacia la derecha. De aquí, del medio, de aquí, hacia la derecha, pero de ahí. Ese sería el mu normal 1, pero hay un problemita, ¿verdad? Que ya tengo mu normal 1 acá. ¿Qué le pongo aquí? Mu normal 1 prima. ¿Sí estamos claros? Y va a ser el producto punto del medio 1 con mu normal 1 prima más
el P2 punto mu normal 2. Y el resto ustedes ya saben, ya se calculó el P1, P2, etc. Y el ROC superficial en la frontera 3, de polarización, en la frontera 3 va a ser igual a ¿qué? ¿Alguien me puede decir ya? Estamos en la frontera 3, aquí. ¿Qué vectores van? La frontera 3. ¿Alguien me puede decir? Aló, estamos cerca de terminar todo. O pasa o se queda. Depende de usted. El NUPSU 2. Mu sub n2 primo. El mu, ¿para dónde va? Hacia la derecha. Hacia la derecha. De aquí hacia la derecha, vector mu, ¿cuánto? Hay que tener cuidado aquí también. Sub ¿Qué es N2. igual ahí? Mu normal 2 Prima. prima, correcta, porque acá ya tengo un mu normal 2 a la izquierda, entonces es correcto. Y aquí obviamente está el vector P, vector 2. Bien, gracias. Correcto. Y con eso ya tenemos, sería P2 punto mu normal 2 primo, vector. Vector unitario normal. Y finalmente tengo la densidad ROC volumétrica de polarización. Ahora sí, el medio 1 y el medio 2. ROC superficial, ROC volumétrico de polarización, el medio 2. En el medio 1 es menos la divergencia ¿de qué? Del vector polarización 1. P1, pero vector, correcto. Y el otro es menos la divergencia del vector polarización 2. Y hay que ver en coordenadas. No hay que decir esto es igual a 0. Así, igual a 0, no. Usted tiene que poner qué significa la divergencia del vector P1 en coordenadas. ¿Qué tipo de coordenadas? Si usted pone así, esto es igual a 0, no es tan correcto porque recuerde que hay que hacer énfasis a qué tipo de coordenadas estamos trabajando. Coordenadas Cartesianas. cartesianas. Entonces, derivada, usted, ¿qué es lo que hace ahí? Copiar de la formulita. ¿Cuál es la divergencia de una función, de un vector en coordenadas rectangulares? ¿Alguien me puede decir, por favor? La derivada parcial con respecto a X del vector Ya. polarización 1 más la derivada parcial del vector polarización 1 con respecto a Y, derivado con respecto a Y en la dirección Y. Ya, en la divergencia no hay No, como perdón. el Es con- gradiente, no, ya. Eso es muy importante. Entonces, mire que aquí solamente deriva, no hay una dirección, es muy importante, ¿verdad? Y de ahí el resto, derivada parcial con respecto a Y, ¿verdad? De P1 Sí. y más derivada parcial con respecto a Z. Gracias, ¿está claro? Ahí sí que decimos, como esto no depende de X, ¿verdad? Es una constante, ahí sí esto le dice que es igual a 0. ¿Está claro? ¿Aló? Sí. Ya, eso es lo correcto, la forma correcta de resolver. Es decir, aquí no puede decir es igual a 0, no, porque no sabemos, al decir divergencia puede ser coordenadas rectangulares,
coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Entonces hay que avanzar algo más acá. Bien, preguntas sobre eso. Con eso hemos cubierto el capítulo 1 y el capítulo 2. Toda la teoría relacionada, ¿sí?, aplicado a estos dos problemas. Espero que esté entendido. Y usted ya puede poner aquí, como se llama, un capacitor cilíndrico. El procedimiento es el mismo, pero ya cambia la forma de los vectores. A lo mejor ahí le pongo una distribución volumétrica de cargas entre ellas y ya va a cambiar. ¿Estamos claros? Depende exclusivamente de los datos. Aquí lo estoy poniendo densidad superficial, suponiendo que aquí dice densidad volumétrica de cargas. Ya cambia los datos, depende del problema. Así que no se aprenda de memoria el problema. Apenas le ponen ese tipo de problema, dice, ah, ya resolví, esto es así. Mentira, tiene que leer el enunciado y ver qué es lo que le está pidiendo. Bien, vamos a ver si es que hay el otro tema, la tarea. Y a eso ustedes vuélvanle a resolver por su cuenta ya, pero resuélvale completamente, haciendo el análisis que le voy diciendo. Entonces, no sé, este creo que es de... Ah, ya, este es para el día jueves. Ahí nos vamos a quedar. Una pregunta. En el Sí. problema de ahorita del capacitor, luego de realizar la inducción de cargas, ¿es necesario graficar el campo magnético total, como quien dice? La rayita café que usted le hizo ahí. ¿Esto? No, o ¿Esto? sea, sí es el campo magnético total, sería. Puede ponerle o no es tan importante, porque aquí está, mire, esta raya, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa raya? Se convierte en el campo electromagnético. No, ya está atravesando por todo eso. La idea es que por aquí, entre los dos medios, atraviese un campo eléctrico. Aquí ya lo está atravesando, ¿sí? Esto sería E, ¿verdad? Y aquí E1 y el de acá E2. Y luego para la diferencia de potencial delta B, ¿verdad? Y aquí también tenía que calcular para encontrar, aquí le decía, calcule ROC sub S. Y para calcular ROC sub S, obligadamente tenía que plantear diferencia de potencial, ya sea con el signo negativo o positivo, es igual a menos integral del producto punto del campo eléctrico y el vector de desplazamiento, que eso también ustedes debían calcular, ¿verdad? Y aquí el campo eléctrico, aquí le está dando un ROC sub S, y aquí despeja. Lo que hicieron en las tareas, en las pruebas, ¿está claro? Sí, gracias. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, por favor, haga cuenta que el día jueves va a dar el examen de suspensión y quiero que tenga presente toda la teoría. Usted haya repasado toda la teoría para que pueda hacer preguntas, para que sea más productivo la clase. Es decir, me dedique a contestarle todas esas incógnitas que usted tiene. ¿Está claro? Bien. Sí. Si tiene alguien alguna pregunta, si no hay más preguntas, ponga presente en bueno, ya pusieron en el aula virtual, ahora pongan presente en el Team, abandonen el Team para detener la grabación. Tengo clases con teoría electromagnética 2. Cualquier duda, llámeme. Ingeniero, disculpe una pregunta. Diga. En la mañana no me pude conectar breve porque tenía problemas de conexión. Me conecté unos 15 minutos tarde y ha tomado lista, No, me informaron mis compañeros. Kaisa. Kaisa, vamos a ver, Kaisa. ¿Qué hora se conectó? Verá que todo queda registrado en el... 7:15 por ahí, entre Sí, queda ingeniería de problemas. registrado
a qué horas entró, a qué horas salió, cuántas veces entró, cuántas veces salió, en por si acaso. Todo se registra en él. A Sí, ver, ingeniero. le puse en Caizaguano. Ya, ¿alguien más? Sí, Inge, Vélez. ¿Perdón? Cefla, Inge. Cefla. León también, ingeniero, disculpe. León. ¿Será que todo queda registrado en el team? Vélez, Inge. ¿Perdón? Vélez. ¿Ya? Bien, entonces estudien, por favor. Todavía no está perdido. Cualquier duda, pregunten. Ya, abandonen el team para detener la grabación, por favor, porque necesito ingresar a teoría 2. Dije. Ingeniero, disculpe si me escucha. Dígame. Lo que pasa es que tuve problemas con el micrófono, por eso no. Si le respondí Nombre. delante que yo también. Igual saca, si estaba en clase. Ya, ok. Muchas gracias. Bien, todos por favor abandonen el team para detener la grabación. Tengo clases la siguiente y ahorita me voy al desayuno.